Buenos días, vamos a presentar la comunicación que lleva por título La identidad personal a partir del autorretrato en una experiencia didáctica. Mi nombre es María Ángeles Olivares García, trabajo en la Universidad de Córdoba en el Departamento de Educación y concretamente en el área de didáctica y organización escolar. Buenos días, mi nombre es Flora Racionero Siles, soy profesora del Departamento de Didácticas Específicas del área de Didáctica de la Expresión Plástica. Buenos días, y yo soy Miriam Macías Santos, alumna colaboradora honoraria de la doctora Racionero en el Departamento de Didácticas Específicas. Para comenzar con la exposición de nuestro trabajo, vamos a dar algunas pinceladas de la fundamentación teórica que sustenta el mismo. En la actualidad, la importancia de la imagen personal merece una especial atención, dado el rol que ésta desempeña en la presente sociedad digital, y es que la opinión de quien nos mira puede repercutir en nuestros ámbitos personal y social, modelando nuestro nuevo ser en el mundo. Esta nueva realidad no ha de sorprendernos, ya que desde los inicios de la representación, esta imagen se ha vinculado al deseo de permanecer a lo largo del tiempo y superar los límites de la propia naturaleza. Así, la creación de imágenes personales de manos del ser humano ha sufrido una larga y compleja evolución que ha culminado con los extendidos selfies que inundan las redes sociales. No obstante, cuando hablamos de retrato y autorretrato, somos conscientes de que debemos puntualizar que no hacemos referencia a estas fotografías, sino al retrato y autorretrato pictóricos, es decir, aquellos que tienen un sujeto con determinadas capacidades creativas detrás. A pesar de que vivimos en la actual cultura de la imagen y por ende de la autoimagen, no fue hasta finales del siglo XV cuando algunos artistas tuvieron la osadía de protagonizar el cuadro, considerándose el autorretrato realizado en 1433 por Van Eyck como el primero en la historia de la pintura europea. Algunos artistas comprometidos con el género no solo buscaron legar su imagen, sino que añaden detalles inéditos que otorguen singularidad y originalidad a la obra, destacando a Caravaggio en su autorretrato como David con la cabeza de Goliat, donde presenta una reflexión sobre su corta vida, o David Bailey, quien en su autorretrato con símbolo de Vanitas realiza una dura declaración de innegable caducidad. Al hablar de autorretratos, sin duda destacan algunos nombres, debiendo comenzar por el considerado pionero del género, Alberto Durero, quien en su autorretrato con Pelliza muestra de su interés por el estudio de la anatomía humana, de las expresiones faciales y emocionales, así como por conocerse, se presenta con la imagen por la que quería ser recordado. Como su sucesor, Rembrandt nos lega la colección más extensa de autorretratos con un matiz especial, ya que no solo le sirven para implementar sus técnicas, sino que como su autorretrato como Seussi's refleja los avatares del tiempo hasta sus últimos días, abriendo nuevas perspectivas al género como ejercicio introspectivo. Aunque en tan solo 15 ocasiones, Goya nos ofrece autorretratos únicos, siendo el primer artista en mostrarse de cuerpo completo trabajando en su taller, aunque en su autorretrato Goya, atendido por el doctor Arrieta, al igual que Rembrandt, demuestra cómo estas obras son el registro de las huellas del paso del tiempo y la enfermedad por su cuerpo. Sin duda, el gran protagonista del siglo XIX es Vincent van Gogh, quien encuentra en el autorretrato el medio para luchar contra su turbulenta vida, una inacabable producción, reflejo de la introspección, donde transmite su interpretación de la realidad, pero como ocurre en su autorretrato con la oreja vendada, especialmente manifiesta la apreciación que tiene de sí mismo. La relegación sufrida hasta bien entrado el siglo XX se refleja en el más de un siglo de diferencia para que Catherine van Hemesen fuera la primera mujer en autorretratarse en 1548. Autorretratos femeninos cuya subjetividad permite su diferenciación con los realizados por los pintores. Igualmente destacan Sofonisba Anguissola, quien con su obra Bernardino Campi pintando a Sofonisba pone de manifiesto no solo sus dotes pictóricas, sino también su orgullo y su gran formación, abriendo las puertas al género. Lavinia Fontana, quien osando competir de igual a igual contra sus compañeros varones, en su autorretrato Tocando el clave se desvela como una mujer culta, no solo con dotes pictóricas. Artemisia Gentileschi, quien en su autorretrato como alegoría de la pintura se presenta con un encuadre y una composición tan innovadores que podrían identificarlo como un autorretrato actual. Angélica Kauffmann dicta una reseñable diferencia respecto a sus colegas femeninas, ya que como muestra en su autorretrato dudando entre la música y la pintura, se aleja de los cánones de su género en la época y como una joven intelectual con habilidades para un género reservado a los pintores, la
la pintura mitológica e histórica. Finalmente, el salto que provoca la mexicana Frida Kahlo en la pintura femenina al convertirse en todo un icono fue el salvador de muchas de aquellas olvidadas hasta el siglo XX. Un artista cuya obra es el fiel reflejo de su propia vida, como su autorretrato con la columna rota, donde parece proclamarse dispuesta a superar cualquier obstáculo para ocupar un lugar en la historia de la pintura. El estudio de los autorretratos descritos nos sirve de preámbulo al análisis de las emociones, que será uno de los elementos de referencia de la actividad desarrollada en las aulas universitarias, teniendo en consideración que otro de los objetivos estará centrado en la necesidad de fomentar las destrezas creativas en los futuros docentes. Por otro lado, debemos ser conscientes que dentro del campo de las artes y la educación artística, en el autorretrato pictórico, la imagen plasmada va más allá de la mera apariencia, ya que entran en juego factores culturales, artísticos, psicológicos, y dado que esta experiencia se desarrolla en el contexto educativo, también pedagógicos del sujeto representado. Cabe señalar, por otra parte, que dada la complejidad del mundo emocional, las emociones han sido divididas en positivas y negativas. Dado que se trata de una investigación cualitativa, nos planteamos una serie de objetivos generales y específicos, siendo el objetivo general el analizar las emociones que los estudiantes universitarios han plasmado a través de la experiencia Dibuja tu media cara, y siendo los objetivos específicos identificar las técnicas y estilos que han empleado en sus autorretratos, analizar de qué forma son expresadas gráficamente las emociones positivas y negativas, analizar las respuestas gráficas en función del género de los sujetos participantes y, una vez finalizada la experiencia, debatir sobre las respuestas obtenidas en esta indagación. Innegablemente empleamos una metodología cualitativa, ya que investigamos sobre las imágenes y con las imágenes. Esta experiencia fue llevada a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba, dentro de los grados de Educación Infantil y Primaria, y dentro de las asignaturas de Expresión Gráfica Infantil y su didáctica, Expresión Plástica Infantil y su didáctica, y Expresión Plástica y Visual en Primaria, durante 5 cursos académicos con una media de 65 estudiantes por aula. La experiencia, denominada Dibuja tu media cara, se articuló en 6 etapas. En primer lugar, la presentación de los artistas anteriormente tratados, analizando sus obras desde el punto de vista plástico, así como de los significados emocionales y simbólicos que podían derivarse de ellas, lo que a su vez permitió la exposición de las distintas corrientes y estilos pictóricos que podían emplear en sus autorretratos. Posteriormente seleccionaron la emoción positiva y negativa que querían expresar, realizaron las 2 fotografías donde mostraban dichas emociones, que después debían imprimir en tamaño A4 dentro de la gama acromática y cortadas por la mitad, para acabar ejecutando la otra mitad del rostro. La experiencia finaliza con la cumplimentación de un breve cuestionario de análisis, reflexión y valoración de la experiencia. Entre los resultados obtenidos respecto a los estilos pictóricos utilizados, el alumnado acudió a cualquiera de las corrientes expuestas, atendiendo no al deseo de expresar una imagen personal cuidada, sino a que quedara plasmada la emoción con la mayor claridad posible. Así, las técnicas y estilos han sido diversos, optando en ocasiones por un cierto realismo, permitiendo identificar al autor, aunque sin duda los recursos gráficos y cromáticos de técnicas o estilos como el expresionismo, el puntillismo, el modernismo o pop art y el cómic o manga japonés, que les permitían atenuar las carencias gráficas y usar el cromatismo a su favor, les resultaron más accesibles en la mayoría de los casos. A lo largo de los 5 cursos en que se desarrolló esta experiencia se han podido recoger las distintas formas de expresión de 18 emociones, divididas en positivas y negativas. Las emociones positivas fueron mayoritariamente expresadas por las alumnas, así la alegría es manifestada a través del trazado de la boca abierta, donde pueden asomar los dientes, al tiempo que las cejas se presentan algo elevadas y los ojos bien abiertos. En este caso, la alumna enfatiza la alegría añadiendo un diseño floral al fondo. La felicidad, la risa, la serenidad, la ensoñación, el asombro o la sorpresa agradable, como emociones positivas, comparten elementos gráficos, lo que provoca que en ocasiones sea necesaria la identificación de la emoción expresada, así como atender al trazado del resto de elementos del rostro y el cuerpo, al cromatismo y al diseño del fondo. Las emociones negativas fueron mayoritariamente representadas por los alumnos. La seriedad, la tristeza, el abatimiento, el enfado, la ira, el miedo o la sorpresa desagradable
son, al igual que para las emociones positivas, expresadas a través del trazado de los elementos del rostro, ojos, boca y cejas, que para esta ocasión, se fruncen, aprietan o curvan hacia abajo. De igual modo, los elementos trazados en el rostro, en esta ocasión signos como lágrimas, los elementos añadidos al fondo y un cambio cromático a tonos oscuros resultan significativos para su interpretación. Algunas emociones catalogadas como negativas, como la indiferencia, la suspicacia, el asco, la duda o la timidez, son más difíciles de plasmar, por lo que generalmente han recurrido a añadir elementos simbólicos o incluso lingüísticos, caso del signo de interrogación, así como su propia creatividad con el fin de permitir identificar la emoción. Una vez realizados sus autorretratos, responden a un breve cuestionario reflexionando sobre la actividad y las posibles aplicaciones que pueden realizar en los distintos niveles educativos. Respecto a las razones de elección de las emociones, ambos géneros aluden a una motivación común, habiendo elegido para la emoción positiva aquella que consideran que mejor los identifica o define su personalidad, mientras que para la emoción negativa su elección se ha correspondido a ofrecer una imagen que consideran opuesta a su personalidad, empleando así sus trabajos para profundizar y comprender mejor dicha emoción. La sensación general fue de entusiasmo, satisfacción e incluso orgullo, resultando esta actividad de un gran interés, no solo por el reto de dibujarse a sí mismo, sino también por la oportunidad de experimentar y de plasmar las distintas emociones. No obstante, el estrés y el temor ante la carencia de habilidades plásticas también tuvo su lugar, aunque debemos señalar, como ellos mismos han indicado, el orgullo de haber sido capaces de destruir ese concepto que tenían de sí mismos. Al indicar las dificultades encontradas, la mayor parte coinciden en los problemas para el trazado del rostro, ojos y boca principalmente, ya que eran conscientes de que este constituye un punto clave para la representación de las emociones. Aunque en menor medida y dada la importancia simbólica que connota, el uso del color también presentó ciertos retos. Algunas de las propuestas planteadas por los alumnos universitarios incluyen la presentación de las emociones, la lectura de cuentos sobre estas, los juegos asociativos de color y emoción o de emoción e imagen, el dibujo de las emociones más habituales, adaptando dichas actividades en función del ciclo educativo con el objetivo de que los escolares sean capaces de aprender, interiorizar y diferenciar cada emoción. Finalmente, las conclusiones son presentadas en 4 bloques. Sobre la disposición y respuesta del alumnado universitario ante la propuesta didáctica, debido a los prejuicios sobre sus capacidades creativas, especialmente en el dibujo de la figura humana, podemos identificar un bloqueo que existe desde los inicios del realismo, conocido como la crisis del dibujo. Por este motivo, para esta experiencia se debió plantear el dibujo del medio rostro a partir de una fotografía. Por otra parte, durante este proceso nos llamó poderosamente la atención la influencia que ejercen los selfies en la omnipresente cultura de las imágenes y los autorretratos, por lo que fue necesario explicarles y convencerlos de que el objetivo era interiorizar las emociones elegidas y expresarlas con la mayor intensidad y claridad gráfica posible. Sobre los estilos gráficos empleados, podemos apuntar hacia el cómic como el más frecuente, dado que aparte de seguridad les proporcionó una gran libertad gráfica y cromática. Sobre la elección de las emociones, la tendencia inicial de las alumnas fue centrarse en aquellas emociones que consideramos como positivas, mientras que los alumnos lo hacían en aquellas de carácter un tanto chocante. De ello podemos deducir que sus manifestaciones previas responden a los valores sociales atribuidos a cada uno de los géneros. Finalmente, sobre la realización de esta experiencia, decir que los sujetos participantes serán futuros docentes, por lo que esta experiencia les ayudará no solo a comprender el mundo de las emociones de los escolares, sino también a interpretar el significado de los dibujos realizados con la figura humana en sus distintas modalidades. Finalmente, aquí incluimos algunas de las referencias bibliográficas más significativas para este estudio. Esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención.